El problema no es que usemos el 10% de nuestro cerebro, sino que no utilizamos ni el 2% de las emociones de nuestro corazón. Palabra de Albert Espinosa. Bienvenidos al programa 34 de este podcast en versión jazz. Hoy, jazz y emociones. Desde mitad de los años 90 tenemos el mayor conocimiento cerebral que en toda la historia anterior. Gracias a la tecnología sabemos más de su funcionamiento y de cómo integrar la racionalidad y la emocionalidad sin que éstas se peguen. Hasta entonces, el control de las emociones significaba represión, algo que caracterizaba a las personas más supuestamente ilustradas, que por ejemplo no lloraban en público. Ahora sabemos que las emociones se gestionan, pero no se aplastan. En palabras de Nietzsche, el que no pueda poner sus pensamientos en hielo no debería entrar en el calor de la disputa. Sabemos ahora de las emociones que todas tienen su papel, incluso las que no consideramos tan positivas, como por ejemplo el miedo, que a veces nos paraliza, pero otras veces nos protege. Os dejamos en el blog, en la entrada titulada Jazz y emociones, un cuadro o resumen con las emociones básicas, con su utilidad, las acciones que posibilita y la respuesta fisiológica en nuestro cuerpo. A lo largo del programa pretendemos hablar hoy de jazz, de música y de qué tiene que ver la música con todo esto de las emociones. ¿Por qué nos atrae o nos disgusta un tipo de música? ¿Por qué influye en nuestro estado de ánimo? ¿Cómo utilizan la música para manipularnos? Y, por el contrario, si podemos utilizarla nosotros de forma consciente para autorregularnos emocionalmente. De todo ello hablamos con nuestra invitada inmediatamente y al final, después de la entrevista, algunas recomendaciones de música según la ciencia para ayudarnos a levantarnos y tener un buen día, y también según las opiniones de miles de personas que hacen sus listas de las canciones más alegres y más tristes para que las podáis utilizar según necesidad. En versión jazz proponemos la música como un elemento estético, como un elemento de disfrute, el placer de escuchar música. De hecho, muchas veces nos planteamos o hacemos esa pregunta de ¿cuándo ha sido la última vez que has escuchado música por el placer de escuchar música? Pero también sabemos que la música, y en concreto el jazz, es una forma de desarrollo personal. Para hablar de emociones y música, de emociones y jazz, tenemos con nosotros hoy a Esperanza Arriero. Esperanza es licenciada en psicología, es formadora, es directora de psicodrama y psicodanza y también psicóloga de emergencias. Bienvenida a En Versión Jazz, Esperanza. Hola Santi, muchas gracias. Pues si te parece vamos a empezar. Y para intentar entender la relación y cómo una música puede producir algunos cambios en nuestras emociones, me gustaría que habláramos de un par de conceptos psicológicos que son muy sencillitos de entender. El primero de ellos es el de un anclaje psicológico. ¿Qué es eso, Esperanza? Bueno, el concepto de anclaje, mira, yo conocí este concepto precisamente en un libro que se titula Los 10 secretos de la abundante felicidad. No sé si alguna vez lo has leído, no hace muchos años, muchos años. Y viene a decir más o menos cómo algo, en este caso que estamos hablando de la música o cualquier otro elemento, ya sea táctil, visual, en fin, por cualquiera de los sentidos,
nos puede evocar una emoción, un sentimiento, un recuerdo. Por ejemplo, el olfato Ujú, precisamente además es uno de los que más ujú. se utiliza para llegar a la memoria, porque es el que directamente llega más digamos, a la zona del cerebro donde parece que guardamos los recuerdos, ¿no? Y bueno, y la música, pues uno de los elementos que facilita más Ajá. este tipo de anclaje. No sé si hay alguna vez que has escuchado alguna canción y, ostras, esto es de aquel verano, en aquel café que me pasó, que Exacto, ahí te iba a preguntar o aquel amor o aquella fiesta, ¿verdad? Es un poco esa es la explicación, ¿no? exactamente. Se te viene la cara de una persona o se te viene, yo qué sé, la imagen de algo que parece que no tenía importancia, pero en ese momento pues te viene otra vez al recuerdo, que es algo que parece que no está, que se olvida, pero en realidad sí está. Y a través de los anclajes podemos recuperarlo. Claro. Y a través de ese recuerdo, de ese pensamiento, de repente aparece la emoción en nuestro cuerpo, que es lo que ya Exacto. finalmente podemos sentir, ¿verdad? Así es. Otro ejemplo, ¿no? Que hay personas que, por ejemplo, en una época del año en concreta, que la asocian con algo importante que haya pasado en su vida, ya sea para bien, ya sea para mal, año tras año sienten como esa, no sé, Sí. por ejemplo, la añoranza, ¿no? De algo. Y no sé por qué, y estoy raro, porque a lo mejor han pasado muchos años, y siguen sintiéndose así un poquito como esa desazón. Y si empiezan a escarbar, descubren que es que algo pasó en esa época del año justo. Por ejemplo, unas navidades, que muchas personas que decimos no nos gustan las navidades, pues hay detrás un anclaje con algo que ocurrió, que vivimos y tal, y que de alguna manera volvemos a evocar, ¿no? Sí, exacto, sí, De sí. acuerdo, muy bien. El segundo de los conceptos para arrancar esta relación entre emociones y música es el fenómeno de la sincronización biológica. Más o menos en qué consiste, Esperanza. La sincronización biológica es algo que se puede dar en un grupo Sí. o con otra persona, pero bueno, muchas veces hasta con muchísimas personas, de hecho hasta con masas se puede dar Ujú. la sincronización biológica. Y es como si nos conectáramos en la misma onda. No sé si es una manera, es una metáfora así un poco Sí, sí, regular, pero se me entiende a lo mejor un poquillo mejor si, si lo explico así. perfectamente. En una relación, quien tuviera más capacidad de comunicación de las emociones podría transmitirlas al otro. Claro, bueno, la contaminación emocional, contaminación cuando es una emoción negativa, Ujú. supuestamente, ¿no? O el contagio emocional, además es que es algo que es real, vamos, que existe, que se da y o en caso de a lo mejor se da la alerta de alguna cosa, aunque sea una alerta falsa, y se contagia un miedo irracional a todo el grupo que haya en ese momento allí, a todas las personas que se estén moviendo en ese momento y todos acaban asustados, todos, aunque no haya nada real, Correcto. pero solamente el hecho de ver a dos o tres personas con esa cara de pánico, por Ujú. ejemplo, nos hace que nos contagiemos y todos acabemos sintiendo lo mismo. Perfecto. Bien, pues a partir de ahí empezamos un poco a comprender cómo una música que de repente suena y de la que, por cierto, no siempre somos conscientes, empieza a inducirme un estado de ánimo. La música se utiliza en muchas ocasiones, vamos a empezar por ahí, en situaciones en las que nosotros no nos damos cuenta a veces ni de que está presente. Por ejemplo, ¿qué música se reproduce en una sala de espera y que a veces no sabemos ni que está ahí? Pues normalmente en la sala de espera suele ser una música muy bajita. Ujú, El volumen es bajo, suele ser una música tranquila, relajada, ujú. que tiene sentido, claro, porque si yo no sé si a ti te pasa, pero yo cuando voy al dentista me pongo muy nerviosa. Claro. Entonces agradezco que aunque yo no me esté dando cuenta, haya ahí como esa intención de calmarme un poquito así. Sí. De hecho, suele haber muchas veces televisores en la sala de espera, pero la mayoría de las veces están apagados. Ujú. Y lo que hay es más porque al final la televisión altera. Y sin embargo, esa música que está ahí, que parece que no te estás dando cuenta, pues está calándote poquito a poco, esa vibración suavecita y al final te hace efecto. Parece que no, pero sí.
Es un buen ejemplo de cómo la música empieza a intervenir ya en nuestras emociones, incluso cuando no nos damos cuenta. Sí. Otro buen ejemplo que quería que nos explicaras es cómo utilizan la música, el hilo musical, en los supermercados, por ejemplo. Pues mira, en los supermercados depende de por dónde te muevas, ¿no? Pero bueno, normalmente siempre hay música así alegrita o un poco de ritmo andante, por decirlo así, ¿no? Ujú. Sin embargo, cuando es un horario en el que a lo mejor están más tranquilos, hay menos gente, pues parece que la música baja el ritmo, me refiero, ¿no? Y te dejan como si aquello fuera más un paseo. Ujú. Y puedes mirar más tranquilamente los productos. Con un objetivo. Claro, claro, el objetivo es clarísimamente pues que tú te recrees y, uy, esto me gusta, pues ya que estoy aquí y estoy tan a gusto, me lo voy a llevar. Y acabas llenando el carro, a lo mejor si querías llevarte la mitad, pues te lleva tres cuartas partes en vez Ujú. de la mitad. Y bueno, y en casos como las tiendas de ropa, sobre todo para chicas y chicas jóvenes, que suelen estar bastante abarrotadas y ahí la música que hay parece que estás en la discoteca Ujú. o que estás en un pub, marcha, marcha, pum, pum, pum. Y además también eso está asociado al buen rollito de cuando salimos de fiesta y parece que todo es mejor, más divertido, más y no pasa nada y también al mismo tiempo que te meten un poco de prisa con la música para que ellos no se atoren en su trabajo, están incitando a comprar también, porque cuando tú te sientes bien y Sí. parece que todo es buen rollo y todo es diversión, pues no te duele tanto el bolsillo, estás más dispuesto a gastarte un poquito más y si te llevas dos pantalones en vez de uno, pues mucho mejor. El mensaje parece muy claro. Consumismo igual a diversión. Sí, sí, es lo que nos tienen metido en la cabeza, claro. Otro ejemplo más. Por ejemplo, en las clases de yoga, en muchas ocasiones se utiliza música tranquila, suavecita, para inducirnos a una sensación de relajación, ¿no? Sí. Pero vamos a verlo ahora desde el otro punto de vista. Cuando en una clase de yoga lo que quieren no es inducirte en esa dirección, sino que lo que quieren es que tengas una autoconciencia, que sepas qué estado emocional tienes, precisamente eliminan la música. Claro, ¿Por qué puede ser? es que la música al final es así como tú has dicho, te induce a un estado de ánimo y de alguna manera están condicionándote. Sin embargo, si eliminas la música, lo que hay es lo que hay. Ujú. Y el silencio, que bueno, que el silencio forma parte de la música. Y el silencio en las piezas musicales tiene una importancia que, vamos, yo no soy músico y no te lo puedo explicar tan bien, pero si le preguntas a cualquier músico te lo podrá decir lo importante que es el silencio. Y en la introspección es fundamental, porque, bueno, si no hay nada que te esté condicionando Claro. a un estado anímico como es la música, tú te encuentras con lo que tú tienes en tu interior. Y bueno, es lo que se pretende en la meditación, claro. Muy bien. Hablamos, este ha sido un ejemplo de cómo nos manipulan otros a través de la música, donde desde luego, donde hay dinero, hay investigación para saber cómo manipularnos y muchas Hombre, veces somos claro. inconscientes. Ujú. Y antes de ponernos a ver cómo nosotros le sacamos partido en un sentido más positivo, vamos a ver otro ejemplo especialmente duro, y es el de la tortura a personas. La tortura a través de la música es algo acreditado en documentos desclasificados de la CIA, en la que exponían a prisioneros, por ejemplo, de Guantánamo, a música como heavy metal, country o rap, pero no solo música que al principio podríamos considerar estridente o fuerte, también lo hacían con el himno de Las Barras y Estrellas o con Barrio Sésamo. ¿Qué efecto puede producir en una persona estar escuchando 20 horas una música de forma constante y con un volumen alto? Bueno, el primero que el volumen alto, ya de por sí, bueno, ahí sí, a lo mejor en un momento dado que a ti el cuerpo te pide escuchar música en un volumen fuerte, pues no pasa nada porque te apetece y tu cuerpo está en sintonía con ese volumen, ¿no? Pero cuando es un minuto, otro minuto y media hora y otra hora y un día y otro día, se produce una fatiga descomunal en el cuerpo y bueno, puede llegar incluso hasta el dolor físico, que es muy fuerte, ¿no? Como una música que ya te resulta desagradable,
no solo es desagradable al oído, es que físicamente tú en tu cuerpo puedes notar esa sensación de dolor. Los humanos capaces de lo peor y también de lo mejor. Después de estos dos ejemplos tan clarificadores y que nos llaman tanto la atención, vamos a adoptar el enfoque que a nosotros más nos interesa, y es, si esto ya sabemos que se produce esta relación entre música y emociones, ¿qué tal si lo utilizamos a nuestro favor? Para ello partamos de un par de conceptos. Uno es el del autoconocimiento de mis emociones, es decir, cómo me siento en este momento, porque si no sé cómo me siento, no sé qué es lo que voy a necesitar, ¿no? Exacto. Y la segunda idea sería el concepto de la autorregulación emocional. ¿Nos puedes explicar brevemente qué es? Bueno, pues la autorregulación emocional podríamos definirla como esa capacidad que tenemos todos, todas las personas, de, como tú bien has dicho, primero ser consciente de cómo me siento, porque si no soy consciente y no sé de dónde parto, no puedo hacer nada con mi emoción. Y una vez la tengo localizada, poder darle cabida, que no reprimirla, porque es importante. Muchas veces creemos que reprimo esto y es como si no existiera, y no es así, sino darle cabida a esa emoción y ser capaz de reconducirla de forma que al final todo otra vez quede en armonía y en equilibrio. Porque el lenguaje importa, Esperanza, diríamos que las emociones no es una cuestión de controlarlas, sino de gestionarlas. ¿Es más o menos correcta esa idea? Claro, es que el control puede llevar, o a mí me suena más a querer, a dominar, ¿no? Bueno, esto no lo quiero y no quiero que salga. O esto me gusta más, o como la alegría me encanta, pues quiero estar siempre contento. Y al final va en contra de nuestra salud, porque ni podemos estar siempre contentos, ni podemos no enfadarnos nunca, o ni no podemos no estar tristes nunca. Es imposible, es imposible, y además es muy dañino para nosotros. Entonces reprimir es peligroso, es peligroso. Si queremos ayudarnos a utilizar la herramienta como música para el desarrollo de nuestras emociones, por tanto, lo primero es conocernos cómo me siento en este momento para saber qué es lo que necesito y cómo autorregularme. No sé si este es el sentido de una frase que hemos sacado de tu blog y que nos interesa bastante, que es: existen tantos caminos como personas en este mundo. Esta frase lo que viene un poco a decir es que no todo vale para todo el mundo, y por supuesto que no existen pautas inamovibles, ni recetas mágicas, ni varitas que hagan que, bueno, yo toma esto como una píldora, ¿no? Toma esto y y tu problema se solucionará. O mm, no es eso, sino al revés, ¿no? Que cada uno pues tiene que encontrar Ujú. su Muy, propio camino, muy bien. que yo como profesional estoy aquí para acompañarte hasta donde tú me pidas que te acompañe a lo largo del camino, pero que mi objetivo es que tú tengas tus propias herramientas para tú poder viajar hacia donde quieras, ¿no? De acuerdo. Así que tú y yo, con la charla de hoy, hablando de música, no vamos a dar recetas mágicas, sino que vamos a intentar ayudar a las personas a que mezclen sus propios ingredientes para obtener sus propias respuestas, ¿no? Muy bien. Exacto. Cada uno tenga la pócima que mejor le venga. Eso es. ¿Por qué nos gusta o nos desagrada una determinada música? Y aquí entra de nuevo este camino que cada uno tiene que elegir, ¿no? Porque las respuestas son distintas. ¿Por qué nos gusta o nos desagrada una música, Esperanza? Pues por muchos motivos. Mira, son muchísimos los factores que pueden influir. En primer lugar, cómo estemos fisiológicamente. Por ejemplo, si yo me encuentro deprimida, va a haber una música que a lo mejor siempre me ha gustado o que normalmente me encanta, Sí. pero que en ese momento, debido a cómo me encuentro, pues no, como que choca, ¿no? O chirría de alguna forma y no me gusta. Otro argumento, otra razón, ¿no? De por qué me desagrada o me gusta una música es el sitio geográfico en el que yo viva, en el que yo me haya criado, en el que a lo mejor aquí Ujú. en Sevilla pues nos encanta el flamenquito, yo qué sé, por ponerte un ejemplo, ¿no? Y sin embargo me voy a Galicia y escucho las gaitas y como que no, que bueno, ¿qué pasa? Y a lo mejor a esa persona que vive en Galicia le encanta. Pero claro, porque no simplemente porque haya nacido o se haya criado allí, sino porque tiene unas vivencias en ese ambiente con ese tipo de música que han sido agradables
y que le hacen pues tener o que le hacen despertar emociones bonitas a raíz de escuchar ese tipo de música. De nuevo, entonces nos induces a pensar en una receta para mí, en función de mi estado de ánimo y de mi bagaje cultural, de mis intereses, etcétera, etcétera. Claro. O sea, cada uno tiene que descubrir aquello que le aporta o deja de hacerlo en función de, bueno, pues de cómo es y de los propios gustos, ¿verdad? Claro, es que si no, imagínate que es que sería imposible. A todos nos gustará exactamente la misma canción, ¿no? Lo que vemos es todo lo contrario, ¿no? Uh-huh. Que personas incluso que pueden parecer muy similares y tienen luego gustos musicales muy distintos. Porque el bagaje personal es, vamos, uno de los mayores condicionantes para eso. Muy Y sobre bien. todo también eso, ¿no? El estado fisiológico en el que nos encontremos. No me gusta la misma música recién levantada por la mañana que a lo mejor a las 8 de la tarde. Es muy distinto. Si te parece, aunque no necesitamos unos conocimientos musicales muy altos, para distinguir unos elementos de la música que son más o menos comunicables de forma sencilla y cualquiera que nos escuche los puede más o menos intuir. Hablemos entonces de esos elementos de la música que influyen en nuestro organismo, no solo a través del oído, sino a través de las vibraciones en todo nuestro cuerpo. El primero de ellos sería quizá la melodía, eso que acabamos tarareando o no de una canción. ¿Cómo puede influir en nosotros? Bueno, pues la melodía, digamos que es lo que está más relacionado con la afectividad. Lo que me gusta, lo que no me gusta, lo que me pone contento, lo que me pone triste, lo que me relaja, lo que me enfada. Lo que articula un poquito más esa emoción, ¿no? Sí, los afectos. De acuerdo. Otro elemento de la música que todos somos capaces de reconocer fácilmente es el ritmo. ¿Cómo influye el ritmo de una música en nuestras emociones, en nuestro estado de ánimo? Pues mira, el ritmo, tal como yo lo estudié, lo asemejaban con las pulsaciones, Uh-huh. con el pulso, ¿no? Con los latidos del corazón. Sí. Si el ritmo está por debajo de las pulsaciones por minuto que yo tengo, lo que hace es relajarme o hace que esté más pausada, más Uh-huh. tranquila, bajarme un poquito el nivel de activación. Uh-huh. El ejemplo contrario te iba a comentar que si está por encima de mis pulsaciones por minuto, pues al contrario, en vez de relajarme, lo que hace es activarme. El caso de una discoteca o un bar en los que nos ponen música rítmica, ¿verdad? Claro, la discoteca, yo no creo que haya mucha gente que se pueda relajar. Claro, Bueno, hay de todo, ¿no? claro. Nunca se puede generalizar, Uh-huh. nunca. Pero la discoteca es bailamos, ¿no? Es a lo que te incita. Incluso a las personas que no les gusta bailar, pero siempre ves a alguien así con el piececillo, Claro. cierto movimiento, cierta activación. Además de que un ritmo alto nos active, también en el caso de la música parece que se ve claramente lo que hablábamos antes de la sincronización. Todos vamos siguiendo el ritmo de la música y eso hace que se genere se contagie un estado de ánimo pues de diversión, etcétera, etcétera, pero todos estamos en esa misma dirección, ¿no? Sí, sí, bueno, y en los conciertos, ¿no? Como personas, miles y miles de personas en muchos casos, Uh-huh. los más multitudinarios, que no se conocen absolutamente de nada y parece que, bueno, que allí son todos amigos y que van a una y es brutal. Bueno, a mí por lo menos me parece una cosa muy, muy curiosa y muy fascinante. Otro elemento de la música relevante es la armonía. ¿Cómo influye la armonía en nuestras emociones? Pues mira, la armonía puede ser una armonía disonante Sí. o una armonía que llamamos consonante. Cuando es consonante, como que es todo, como si estuviera todo equilibrado y te transmite una serenidad, una estabilidad, una calma, como si todo, no sé qué nombre darle, como si todo fuera a una, ¿no? Uh-huh. Estuviera cerrado, fuera redondo. Sin embargo, cuando la armonía es disonante, lo que provoca en nosotros es todo lo contrario. Uh-huh. Hay un desequilibrio, estamos como inquietos, ansiosos, incluso angustia, si se lleva al extremo. Uh-huh. Y depende del estado en el que tú te encuentres, pues incluso te puede despertar esa angustia que todos sentimos en algún momento, ¿no? De la vida. Sería la música de West Side Story, el musical,
que yo creo que tiene parte de esa disonancia por la falta de pues una sensación de melodía, de fluir, ¿no? Ajá. Son sonidos que salen aquí y allá y que me producen a mí al menos cierta inquietud. You're a jet, all the way from your first cigarette to your last dying day. When you're a jet, let them do what they can. You've got brothers around, you're a family man. You're never alone, you're never disconnected. You're home with your own. When company's expected, you're well protected. Claro, ¿no? Y además que en esa historia tiene que ser disonante para poder transmitirte las emociones tan potentes que quiere transmitir el musical. Efectivamente. Lo cual nos lleva, tendremos un programa específico sobre cine, pero muchas veces pensamos que lo que nos emociona es una historia, pero la música que nos ponen en esa historia es lo que hace una transmisión directa de las emociones para que se complete por ejemplo, esa historia de amor o esa historia claro. de dificultades y de luchas entre barrios y tal, como era este caso, ¿no? Muy bien. ¿Se te ocurre a ti algún otro ejemplo, Esperanza? A lo mejor es un poco típico hablar de este tipo de películas, pero me voy a atrever. Las películas de Disney, en la parte del malo, sí. Normalmente siempre hay. Me estoy acordando justo del Rey León, de cuando está Scar con las hienas y justo antes de conquistar el reino y de ser el que haga el golpe de estado ese que hace. Esa pieza musical claro. Con las hienas cantando, yo no sé si a todo el mundo le pasa, pero a mí me da como. Me pone así un poco los pelillos de punta porque totalmente disonante, claro. Y lo que busca es generar esa maldad, ¿no? Transmitir qué malo es Scar. Y lo utiliza, creo, en mi opinión, que muy bien ese aspecto de la música. Muy buen ejemplo. Otro elemento de la música que nos interesa reconocer de forma sencilla es el timbre o lo que popularmente podemos llamar el tono, ¿no? ¿Cómo nos influyen nuestras emociones? Pues mira, lo podemos poner ejemplos, o sí, simplemente estupendo. Con la voz humana estupendo. O con instrumentos musicales, porque bueno, al final la voz humana dicen que es un instrumento más, ¿no? Claro. De hecho, el más antiguo se supone, o el que primero descubrió el ser humano. Claro. Y ¿no te pasa que hay timbres de voz que te provocan, que me gusta hablar con esta persona, que me quedo como tan tranquila, que es tan dulce, es que hablo con él y me anima un montón, y es nada más que escucharla hablar y qué fuerza tiene en la voz. Y por el contrario, hay otros timbres de voz que son como muy estridentes, y tú no estás en esa misma onda y no te resultan tan agradables. Desde luego, por ejemplo, en sesiones de coaching individuales es algo bastante habitual. Es que el tono de esta persona sí. Me irrita. Es escucharle y sí, me irrita, sí. ¿no? Supongo que la explicación va en esta dirección, ¿no? ¿Ocurre lo mismo con los instrumentos musicales, Esperanza? Claro, los instrumentos musicales, según el instrumento o el tipo de instrumento, se pueden trabajar diferentes cosas en terapia, donde yo me manejo, ¿no? ¿Puedes darnos algunos ejemplos que nos hagamos una idea? Claro, mira, por ejemplo, veo una persona que viene muy cargada o que necesita soltar tensiones. Los instrumentos, ya sean el instrumento físicamente o alguna pieza musical que tenga ese instrumento que sea el protagonista, ¿no? De la pieza. Pues los bongos, los tambores, todos los de membrana, sí. Lo que hacen es descargar o te invitan de alguna manera a descargar esa tensión que tengas acumulada. Luego, por ejemplo, los instrumentos de cuerda suelen incitarte a la calma, a estar más tranquilo, más relajado. Los instrumentos de percusión, de percusión hay muchos, ¿no? Los de cobre percusión lo que hacen es excitar, justo lo contrario. No sé si cuando has escuchado alguna pieza en una orquesta, ¿no? Y suenan esos platillos ahí en el punto más álgido de la pieza musical y te hace el cuerpo un subidón. Claro, es el momento de éxtasis, ¿no? De la pieza en muchas ocasiones. Exacto. Luego los de viento son más te incitan a impulsarte, como a caminar,
avanzar, en fin, depende de lo que se quiera trabajar, pues se utilizan unos y otros. ¿Qué instrumentos podríamos utilizar para fomentar nuestro lado más intelectual, para leer, para estudiar? Esa música de fondo que no nos entorpece, sino que nos ayuda. Pues mira, el piano ¿Sí? bueno, además hay unas piezas preciosas de versionadas, porque es importante también, si es para tenerla de fondo Sí. o para estudiar, para leer, que no tenga letra, Claro. porque eso puede interferir, ¿no? Uh-huh. Entonces hay muchas versiones a piano, además de músicas conocidas, también con la flauta, también con el violín. Uh-huh. Parece que son instrumentos que resuenan principalmente en la parte de la cabeza, ¿no? Son como más intelectuales. Hay una música que intuitivamente todos hemos visto alguna vez en la película. Con un botón se atenúan las luces y con otro botón empieza a sonar un saxo. ¿Por qué esa relación entre romanticismo y saxo? Eso es, pues con el saxofón parece ser que como he dicho antes, nunca voy a generalizar, pero que sí hay una tendencia, o sí parece ser que es la zona genital la que se pone un poco en movimiento, en la que resuena esa vibración, Uh-huh. y entonces pues todos los temas de sexualidad, sensualidad, personas a lo mejor que se encuentran en un estado más rígido corporalmente, para poder soltarse, pues se le pone, por lo menos yo pongo música, y además el saxofón es que me gusta muchísimo el sonido que tiene. Uh-huh. Entonces lo utilizo mucho para eso, para trabajar esa sensualidad que todos tenemos, pero que no todo el mundo a lo mejor tiene tan entrenada como querría. Saxofón, contrabajo, violonchelo, ¿verdad? También, sí. Un último elemento de la música que es muy fácil de identificar para todos es la intensidad. Vulgarmente lo podríamos llamar el volumen, ¿no? Sí. ¿Cómo influye en nuestras emociones esta intensidad? Pues bueno, puede ser desde una intensidad más débil hasta una más fuerte, pues ahí todo el abanico que hay, ¿no? Como hemos hablado antes, en las salas de espera, ¿Sí? la intensidad suele ser flojita, ¿no? Una Uh-huh. intensidad débil, porque lo que busca es eso, que te encuentres como más en tu casa, ¿no? Más tranquilo, relajado, una sensación más de intimidad, de quietud. Son esas sensaciones las que provoca. Cuando es alta, pues te va a lo contrario, de excitación, de alegría, de actividad, desenfreno, otra cosa totalmente distinta. Lo que pasa es que si la intensidad ¿Sí? excede el umbral de tolerancia que tú soportes, que en cada persona también es distinto, pues puede llegar a producir molestia, a ser desagradable, a generar ansiedad incluso, y como comentábamos con lo de las torturas en Guantánamo, incluso el dolor físico. Bien, ahora que sabemos un poco analizar los distintos elementos de la música para elegir, hay una idea que me interesaría preguntarte, y es, buscando un paralelismo con la música, con el siguiente planteamiento. Cuando uno abre el armario por la mañana un día, elige determinada ropa por algún motivo. Y la pregunta que te hago es, ¿me visto como me siento o me visto como me quiero sentir? Es que es una pregunta tan interesante y tan difícil de responder. No hay una respuesta de qué fue antes el huevo o la gallina. No se sabe. Pero sí es verdad que parece ser que cuando se hace de manera inconsciente, pues elijo la ropa acorde con mi estado de ánimo. Pero, por ejemplo, cuando tenemos una persona que se encuentra en un estado deprimido, ¿no? Ya que hemos comentado tantas veces el ejemplo de la depresión, si está en una etapa de depresión profunda, de como que todavía no está saliendo de ahí, normalmente lo que le va a apetecer o está en pijama, o está en chándal, o lo más cómodo y lo que le dé menos trabajo, por decirlo así, ¿no? Todo muy entrecomillado. Sin embargo, las personas que están avanzando o están saliendo de ese estado deprimido, ya sí empiezan a buscar, o me peino, o me voy a maquillar un poco, que todavía no esté yo muy contenta y no tenga yo muchas ganas de fiesta ni de marcha, pero parece que me está haciendo pintarme un poco. Es un indicativo de que la persona está mejorando. Es como una calle de dos sentidos. Si me visto de cierta manera, me voy a sentir así, y si me siento así, me voy a vestir de esta manera. Perfectamente claro. Una cuestión de conciencia. Si me dejo llevar
por aquello que yo siento, pues probablemente me vestiré un pelín más desaliñado, con colores oscuros, etcétera, etcétera, si es que me siento así, ¿no? La pregunta es si me visto como me interesa sentirme y, por tanto, puedo actuar sobre ello no solo utilizando el color, sino aquello que me hace sentir a mí más fuerte, mejor para ir pisando fuerte, ¿no? Claro, y bueno, y funciona, que parece que es una cosa que, bueno, que no tiene tanta importancia, pero sí, sí, no se puede forzar. Es decir, si yo no tengo ganas y de verdad tengo ganas, por mucho que yo me vista y me ponga un vestido monísimo y me pinte y no se puede forzar, porque lo que lo que yo voy a ver en espejo va a ser totalmente disonante con siento. Si tú eres inconsciente, abres el armario y elige tu estado de ánimo en vez de tú, ¿no? Sin embargo, si tú tomas conciencia de que eso es una herramienta para cómo te quieres sentir, dices, hoy necesito sentirme fuerte y entonces pues desde color... Claro, si necesitas sentirte fuerte, sí. Hay veces que es que la persona lo que quiere sentirse fuerte, es decir, que a veces se dan las herramientas como, bueno, está en tu mano, ¿no? Tu mano que si no te sientes más contento porque no estás útil. Bueno, es que a veces no, lo que necesito es seguir en este punto en el que estoy. Correcto. Pues este paralelismo con la ropa creo que se puede establecer claramente con la música, ¿no? Nosotros, no obstante, en el blog hemos tratado esta misma pregunta, me he visto cómo me siento, cómo me quiero sentir, lo podéis encontrar en el blog El viaje de Ícaro, y en ese mismo artículo, destacábamos una radio que tenía algo muy particular, que tenía un indicador de emociones para ponerte aquella música en función un poco de tu estado de ánimo, de nuevo respondiendo a esta pregunta, ¿qué música me pongo? ¿Aquella como me siento o aquella como me quiero sentir, ¿no? Esta radio ya desapareció, se llamaba Rocola, pero sí que hemos encontrado una página web que se llama Audio Network, en la que se nos sugieren hasta unos 40 estados de ánimo para escuchar música, de nuevo otra vez, en función de cómo me siento o de cómo me quiero sentir. Os invitamos a que la visitéis, porque es una manera distinta de elegir la música, en vez de hacerlo por intérprete o simplemente por estilo musical, en función de las emociones o que siento o que quiero sentir. 2 o 3 ejemplos rápidos para llevarnos a la práctica todo esto que hemos hablado. Si yo me quiero activar, estoy un poco plof y tengo que ir a trabajar o tengo que hacer alguna actividad, pero bueno, pues mi cuerpo está poco activado. ¿Qué tipo de música puedo utilizar? ¿Qué elementos podemos utilizar ahí, Esperanza? Pues mira, para que sea lo más eficiente, como tú bien has dicho y has repetido además varias veces a lo largo de esta charla que estamos teniendo, es importante saber realmente cómo me siento, desde dónde parto, porque sé a dónde quiero llegar, sé que quiero estar más activo, pero ¿dónde estoy ahora mismo? Podemos utilizar la analogía que hemos hecho antes con el ritmo cardíaco, Sí. con los latidos del corazón, Sí. y partir desde ahí. Si yo estoy chof, pues seguramente mi cuerpo va a responder más favorablemente si escojo música cuyo ritmo esté por debajo de las pulsaciones de mi corazón. ¿Por qué? Porque si yo estoy chof y lo que quiero es activarme, pero directamente me pongo una música subactiva, estamos en niveles totalmente distintos. Yo estoy mucho más abajo, ¿no? Haciendo un poco como si fuera una escalera. Estoy en un peldaño mucho más bajo. Un proceso gradual, ¿no? Claro, si cuando es demasiado brusco o demasiado dispar, no hay como eso chirría, ahí no conecto bien con lo que quiero conseguir. Entonces, es mucho más efectivo empezar por una música, una melodía que me acompañe, que acompañe el sentimiento que estoy teniendo en ese momento. Y una vez, es como si la música me estuviera comprendiendo, estuviera empatizando conmigo. Entonces, una vez que yo me siento comprendida por la música, pues poquito a poco ya puedo ir subiendo el ritmo hasta activarme definitivamente. Es la manera más eficaz. Según ese mismo criterio que nos estás explicando, a priori parecería que cualquiera sí recomendaríamos que para quien se sienta triste se pusiera una música como muy marchosa, pero según lo que te estoy entendiendo quizás no sea lo más adecuado. Claro, es que
También depende, ¿no?, del grado, porque la tristeza no la vive todo el mundo de la misma manera. Pero lo normal es que no, es que haya incluso cierto rechazo o incluso se sienta todavía peor, porque es como, yo tendría que sentirme así, tendría que estar activa, porque si es que esta música lo que invita es a estar contento, pero es que aún así no me puedo sentir bien y puedo incluso cargar contra mí misma. Sin embargo, si empezamos con algo un poquito más suave, va a ser mucho más fácil enganchar a esa persona y al final vamos, no os tenéis por qué creer esto que estoy contando, probarlo y vais a ver cómo es mucho más efectivo y el cuerpo responde muchísimo más favorablemente si lo hacemos así, de esa manera. Así que la tristeza, que probablemente sea una emoción que hay que pasar una especie de pequeño desierto emocional, podemos elegir para ella aquella música que incluso facilite ese estado de tristeza, lo mismo que a veces nos ponemos una película triste porque nos sentimos así y a lo mejor lloramos y nos sentimos completamente descargados, ¿no? Pero de nuevo volvemos otra vez a la idea de conocerme y saber incluso qué música me pone realmente triste a mí para pasar este estado de ánimo, porque tampoco hay recetas como venimos hablando todo el rato, ¿verdad? Claro, es que eso cada uno es un trabajo personal, ¿no? Que de saber y de conocer qué es lo que me gusta, qué es lo que me hace sentir así, qué es lo que no. Muy bien. Estamos hablando todo el rato de utilizar la música para nuestras emociones como un trabajo personal, pero también la música se puede utilizar para la gestión o para influir en los grupos, ¿verdad? Exactamente igual. Al final un grupo son varias personas, es decir, que si puedo influir en una persona también se puede, incluso en los grupos puede ser más impactante que a nivel individual, porque la energía que se genera es más potente. Entonces, los resultados pueden venir siempre que se gestione de la manera adecuada, por supuesto, pero los resultados pueden venir mucho antes que si se trabaja de forma individual. No queríamos dejar de aprovechar el tener a Esperanza con nosotros para que nos dé una pinceladita, aunque sea muy breve, de dos cosas que hemos hablado en su presentación, y es qué es el psicodrama y qué es la psicodanza. El psicodrama es una metodología terapéutica, aunque también existe el psicodrama pedagógico, o sea que también es una metodología pedagógica, depende del enfoque que se le quiera dar. Digamos que el psicodrama lo que pretende es poner en marcha el cuerpo, porque así se trabajan las emociones de una manera más eficaz o más eficiente. No solamente la parte del lenguaje verbal, racional, que por supuesto, y eso en psicoterapia hay que trabajarlo, ¿no? Pero eso solo, igual que si una persona es demasiado emocional y no trabaja su parte racional, o una persona es demasiado racional y no trabaja su parte emocional, están como huérfanos de alguna forma, como si ahí faltara algo, pues el psicodrama lo que pretende es que esas dos partes se abracen y que trabajen la una a favor de la otra. Muy bien. Y la otra técnica, que nos suena además que tiene que tener alguna relación con la música, seguro, ¿verdad? La psicodanza. Claro, la psicodanza es una técnica que está dentro del psicodrama. Y no es que lo que pasa es que, claro, que como es tan amplia, pues también podríamos considerar que es como una metodología aparte. Pero en realidad salió del psicodrama, una técnica más en la que se vio pues que con la música, esto que te he contado de la parte racional y la parte emocional, con la música se podía trabajar de una manera impresionante, con unos resultados magníficos, incluso con pacientes que parecía como que en principio pueden ser difíciles, ¿no?, de trabajar a nivel verbal, como pueden ser todos los pacientes que tienen algún trastorno de tipo psicótico. Entonces se veía que con la música se llegaba a estas personas y bueno, igual que hemos dicho antes, tanto a nivel individual como a nivel grupal. Depende de con lo que quieras trabajar, pues lo haces individualmente, grupalmente, y utilizar la música para suplir, por ejemplo, una persona que tenga, hablando de, ¿no?, antes nombrábamos las emociones reprimidas, que la rabia la reprime
y es incapaz de expresar rabia y eso pues le está generando un malestar que al final puede derivar en algo más grave. Pues la música puede ayudar a que esa rabia surja de una manera que sea constructiva, que sea sana, en un contexto controlado y bueno, ayudar a que la persona descargue de una manera que sea pues favorable para ella. Imagínate que esa rabia deja de reprimirla en un momento de su vida que puede tener consecuencias más graves, ¿no? Pues con la música podemos gestionarla y hacer que sea, pues eso, favorable para sí misma, para su entorno y que no haya nada que lamentar. Esperanza Riero, muchas gracias por compartir no solo el conocimiento que tienes sobre las emociones que a día de hoy nos brinda la ciencia, sino por compartirlo también desde tu propia experiencia como psicóloga, como formadora, como directora de psicodrama y psicodanza y como psicóloga de emergencias, lo cual debe ser un trabajo tremendamente difícil. Muchas gracias, Esperanza, y allá donde vayas, que tengas buen viaje. Gracias a ti, Santi. Gracias. Ahora que ya sabemos cómo se interrelaciona la música con nuestras emociones, somos algo más conscientes de cómo podemos utilizarla a nuestro favor. Por ejemplo, qué canciones pueden ayudarnos a despertar y por qué. Según el Dr. David Greenberg, hay 20 canciones, las que han estudiado, que pueden ayudarnos. Todas ellas son en inglés, eso sí, tienen letras positivas y tienen algo que las caracteriza y es un tempo entre 100 y 130 pulsaciones por minuto y un ritmo increscendo, es decir, que aumenta poco a poco, lo cual produce un efecto motivador en el cuerpo. Greenberg sostiene que la música no solo sirve para entretener, es algo que se adentra en nuestra psique y en nuestro cerebro y produce reacciones en nuestro cuerpo. Encabezando la lista de estas canciones positivas que nos ayudan a levantarnos, Viva la vida, de Coldplay. De acuerdo con el estudio, sus primeros acordes y sus estrofas altamente rítmicas convierten el tema en la canción ideal para despertarse. El psicólogo destacó el tercer y el cuarto compás que logran el efecto psicológico de crear movimiento en las canciones. Nosotros recordamos la versión del programa, pero si la vas a utilizar para despertar, utiliza la versión original, que es sobre la que se hizo el estudio. En el blog, El viaje de Ícaro, te dejamos dentro de la entrada Jazz y emociones el artículo de la BBC de este estudio hecho entre el portal Spotify y la Universidad de Cambridge. Canciones para levantarse. También del mismo portal musical, un analista de datos se ha descargado 11.000 listas de reproducción de personas que han hecho sus listas de canciones tristes con más de 330.000 canciones diferentes y 8.900 listas de reproducción alegres o que así etiquetaban sus usuarios con más de 350.000 temas distintos. De ese análisis se concluye cuáles son los listados de canciones más tristes y más positivas según necesitas. También te lo dejamos en un enlace en el blog El viaje de Ícaro. Y con emoción y también con música, claro, nos vamos hasta el programa 35 en el que te esperaremos para hablar de jazz y de educación con un par de entrevistas que esperamos que te interesen. Hasta entonces, buen viaje y buena música.